Estamos de vuelta para el último bloque del programa. En este caso lo tenemos de nuestro invitado especial, Nicolino. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenido. Corrí, pero llegué. Bueno, llegaste perfecto. Justo habíamos terminado las imágenes que teníamos, ¿no? Que no quedó ninguna pendiente. Para nada quedó pendiente el picadito que tenía preparado Mora. Lágrima. Te puedo presentar brevemente. Vos, Presente. o sea, sos periodista. Bueno. ¿O no? El periodismo es algo que No está colegiado. es una vocación. No está colegiado. Por lo cual puedo decir que sí, pero estudio también periodismo, además. Y ciencia política. Y ciencia política. Sí. De ciencia política me quedaron unas materias ahí, pero bueno, nada, en algún momento se terminarán. Y hoy vamos a hablar un poco sobre esta efeméride que es el miércoles. El 12 de agosto. Sí. Que se cumplen. Se cumplen años? 220 años de la primera invasión inglesa a Buenos Aires. Ok. ¿Qué te despertó a hablar de historia cuando hablamos para hacer la columna? A ver, a mí me pasa que la historia en general siempre me gustó. Puntualmente la historia argentina es extremadamente tipo amplia y siempre hay muchas cosas para sacar y muchas cosas que no se cuentan también. Entonces un poco fue eso, tipo como la noción. Y también porque para conocer la realidad de hoy es imprescindible volver al pasado. Entonces, tener esa capacidad de análisis y poder ver las cosas que sucedían antes y traspolarlas también a la actualidad es como un ejercicio bastante interesante. Tipo, te ayuda a entenderlo. Y convengamos que lo que fue la semana pasada y todo el final Yo del dije, mundial. un buen timing, la verdad, con respecto a invasiones inglesas. Tal cual. O sea, hay algo que resuena como en todas estas últimas semanas y bueno, que justo se ve como el aniversario. Sí, Nada, aparte nos vuelve un todo número lo mismo. redondo. El año que viene podemos venir a hablar de la segunda. Tal Igual cual. también vamos a hablar de la segunda. Pero el año que viene se cumplen 220 años de la segunda invasión inglesa, que fue un intento. Mira, ya lo podemos ir poniendo en el calendario, el Sí. aniversario del año que viene. Así que, igual para dar contexto de lo que venimos a hablar puntualmente hoy, tenemos que entender qué estaba sucediendo en el mundo en el momento en el que pasa todo esto. Pasa en un contexto de guerras napoleónicas y la batalla de Trafalgar, no sé si ustedes saben. qué es la Batalla de Trafalgar, no, ahí ya Ubican. me perdiste. Bueno, la batalla de La de Trafalgar la plaza de básicamente, Trafalgar. básicamente lo que sucedió es una batalla naval de Inglaterra y deja un bloqueo en España y Francia. Francia y España estaban aliadas por ser familias borbónicas, entonces quedan completamente bloqueadas y lo que intenta hacer, y que también eso hace que en Latinoamérica haya un proceso independentista posterior a eso, hace que se bloquee toda la injerencia que tenía España en sus colonias latinoamericanas, básicamente. Pero también lo que se intentó fue, primero, cooptar esas colonias y hacérselas, en el caso de Gran Bretaña, y puntualmente en el puerto de Buenos Aires y en lo que viene a ser tipo todo el Río de la Plata, porque también era el último puerto antes de llegar al estrecho de Magallanes, lo cual es muy importante estratégicamente porque pasás al otro lado del continente en barco. No sé, una ubicación más o menos estratégica teníamos. Exactamente. Y todavía, Siempre la tuvimos, todavía siempre las Malvinas la no estaban tenemos. ocupadas. Dicho sea de paso, si ustedes chequean, llegándolo ahora a las cosas de ahora, varias áreas estratégicas de las cuales se quieren vender son puertos. Entonces, todo tiene que ver con todo, nada tiene que ver con nada, pero es un buen parámetro para entender qué zonas son estratégicas hoy y hace 220 años atrás. Pero bueno, básicamente hay registros desde 1805, todo esto sucede en 1806. En 1805 ya hay registros de espías británicos que venían a ver básicamente cómo funcionaba Buenos Aires para posteriormente pasar esa información a Gran Bretaña. Ese tiene que ser el título de la columna, chicos. James Bond estuvo en Argentina. Te juro, literal. Esto en los registros oficiales militares que hay en Gran Bretaña no se llama claramente las invasiones inglesas como nosotros lo llamamos, sino que se llama la Gran Batalla de Buenos Aires y la primera y segunda campaña en el Atlántico Sur. Eso tiene que ver como... Es muy importante entenderlo porque era una potencia naval, ¿no? Y que en ese momento era el hegemón global durante esta época, ¿no? Y lo importante también que tiene es que fueron resistidas. O sea, imagínense que no lo resistió España y Francia juntos y nosotros acá fue como, bueno, hagamos lo que se puede. Y acá es donde vienen mis preguntas que dije que iba a hacer. Quiero saber si ustedes tienen un prócer favorito, primero principal.
Es que Chan. es medio polémico, pero desde que soy muy chico siempre me gustó Rosas a mí. Bueno, ok, Viva la perfecto. federación. Yo voy a decir únicamente por un sentimiento de lealtad a mi colegio, Manuel Belgrano. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta es, para ustedes, ¿qué se necesita para hacer una revolución? ¿O qué cosa ustedes dicen, tipo, che, esto es necesario para llegar a cabo esto? Por ejemplo, en este caso, repeler a los ingleses. Ok. ¿Qué Y nos cosa? acabamos de dar cuenta que una historia de Tini puede llegar mucho más lejos de lo que uno pensaría. Bueno, un consenso, ¿no? Entre un grupo de gente por lo menos. Bueno, la verdad que tus respuestas a mí no me sirvieron para nada, pero no pasa nada. Y ¿Por aún- qué te voy a aún- decir? La tuya sí. La Take tuya it sí. easy, take it Y easy. acá voy Acá te porque- recibimos muy bien, pero... Voy porque... ¿por qué pregunto esto? Porque mi prócer favorito es Güemes, por ejemplo. Uno de mis. Bueno, ok, perfecto. El Alguien más mismo con que Güemes. nuestra productora Valentina. ¿Por qué lo digo? Y la tuya sí tiene que ver porque todo este proceso implican a estos próceres que van contando tipo sus pequeñas historias y qué es lo que estaban haciendo en ese momento. Cosas que traje básicamente. Claro, Güemes está involucrado Está con involucrado Belgrano. un joven Güemes que después de O no, hacer- o no spoileamos. ¿Eh? O no spoileamos. Ahora vamos por ahí, vamos ahí. Pero lo pregunto porque Belgrano también tiene mucho que ver, porque Belgrano en ese momento era jurista de la corona española. O sea, obviamente ya trabajaba dentro de él y fue uno de los que repelió básicamente estas invasiones. Bueno, como dijimos, en 1805, un espía de apellido Burke fingió ser un naturista y una persona que estudiaba la botánica para pasar la información a la corona británica de lo que estaba pasando en Buenos Aires. Con todo este clima también que ya se venía gestando un poco lo revolucionario, porque, a ver, la gente en Latinoamérica estaba como, bueno, ok, está sucediendo esto, puede ser un buen momento también para empezar a pensar en nuestro territorio como un territorio autónomo de la corona española. Entonces, nada, y lo que sucede en Gran Bretaña, con ayuda de una persona que nació en lo que hoy día es Venezuela, que es Francisco de Miranda, lo que se pensó es ayudar a que Latinoamérica se emancipe de la corona española. Pero no se llevó a cabo. Los británicos no lo escucharon, intentaron llegar de una manera un poco más británica, digamos, ¿no? Ok. A la fuerza. Lo que sucede el 25 de junio de 1805 es que la flota invasora británica llega al puerto a la tierra de Quilmes, lo que hoy día es Quilmes, a mano, o sea, y los que estaban al mando de esta flota eran William, bueno, acá me van a perdonar mi inglés, porque, bueno, por suerte hoy no estamos gobernados por los británicos, entonces mi pronunciación capaz que sea muy mala. Está bien, la perdonamos. Pero estaba a cargo del general William Carr Beresford Claro. y del Sir Hom Riggs Pomham. Berford Ulala. ¿era un militar británico o era no sé, un comerciante? Él era un brigadier general. Era o sea, tenía un cargo en la flota y puntualmente era el que estaba encargado de invadir Buenos Aires en este caso. Es el nombre más importante dentro de esto. ¿Qué pasa? En ese momento no estaba Cisneros, que es al que nosotros posteriormente con la Revolución de Claro. Mayo echamos, sino que estaba Sobremonte, que es el virrey que estaba en el virreinato del Río de la Plata en ese momento. Sobremonte dice como, che, esto la verdad que no es para tanto, no pasa nada, qué sé yo, lo subestimó a los ingleses. Bueno, efectivamente tuvo que salir huyendo a Córdoba con todo el botín del virreinato, que es, voy a leer mi machete porque es un número específico, eran 1.200.000 pesos plata. Y eso equivale a unos 30 millones de dólares actuales. O sea, era un buen botín. En Luján se lo intercepta y posterior a eso se roban todo ese dinero, que claramente eso no volvió. O sea, al día de hoy es un botín británico. Toda esa plata, que o sea, obviamente estaba en materiales, eran minerales, eran sacados de Potosí. O sea que todo lo que se robó la corona española, posterior a eso, se lo robó la corona inglesa. Así que, para tener en cuenta. Nunca pudo ser recuperado y bueno, nada. Pero
hay algo muy gracioso, que acá vengo de vuelta con las personas, estos personajes históricos que vos sabés que siempre están. Mariquita Sánchez de Thompson dijo que si las mujeres hubiesen sabido que las autoridades se iban a rendir tan fácil en la ciudad, porque eso es lo que sucedió, dijeron como, bueno, está bien, listo, es tuyo, esto no, yo no me meto. Dijo, si las autoridades, si las mujeres hubiesen sabido que las autoridades iban a rendir la ciudad, habrían salido a expulsar los ingleses a pedradas. Pasaron 45 días donde se instaló el libre comercio. Todo eso también tiene que ver mucho con después las élites criollas de la Argentina, posteriormente del Virreinato del Río de la Plata, hacen que tipo digan como, mirá, che, puedo comerciar con una potencia comercial y no necesariamente tengo que agarrar y rendirle tributo a los españoles. Todo esto va generando un ecosistema que se viene gestando desde antes, pero que después culmina en 1810 y 1816. Sí, incluso un sentimiento que, igual, corregime si no es así, pero que se interpretaba en esto que decías de allá en Inglaterra y de Miranda y todo, como una sensación de, che, allá como que no le están queriendo tanto a España, al rey, seguro requieren que los invadamos nosotros y lo traigamos, pero bueno, como que ahí también hubo medio ese malentendido de lo que se encontraron después acá, que es un poco esto de lo que decía Belgrano, como, no, o sea, no queremos al español, pero tampoco ustedes, como que... Exactamente. Y eso es lo que Belgrano empieza a decir cuando... tengo tipo la cita textual también, pero bueno, antes quiero contarles quién estaba designado de jefe de aduana de Bereford en el momento en que se hizo el libre comercio y todo durante estos 45 días, era José Martínez de Oz. Mirá. Adivinen de quién es familiar. Qué loco, ¿no? Entonces, siempre, tipo, las qué lejos personas llegan se los repiten. árboles genealógicos. Sí, los árboles genealógicos están todos. Belgrano fue el único que se negó rotundamente a jurar fidelidad al rey Jorge III, acá es donde venimos, y dijo, queremos el antiguo amo o a ninguno. De vuelta, acá todo gestándose de a poco la idea de... Tengamos en cuenta que al momento de la Revolución de Mayo tampoco se sabía si íbamos a tener una república, si Claro, íbamos a seguir con una monarquía. Era algo provisorio. Sí, en un momento se habló hasta de un rey inca, o sea, se abarajaron un montón de posibilidades. Entonces, esta conciencia revolucionaria de independencia venía gestándose desde antes, ¿no? Y después, bueno, la población se organizó de múltiples formas para resistir esta invasión. Caciques incluso dieron tipo como... o sea, les ofrecieron tipo al gobierno de Buenos Aires 20.000 lanzas y miles de caballos para combatir a las casacas rojas, pero estos fueron denegados, no hicieron... Dijeron como, no, la verdad que ustedes no los necesitamos. Los ranqueles. Sí, los tiraron para atrás. Lo que sucedió también... el que en ese momento estaba era Liniers. Bereford prohibió la procesión católica del convento de Santo Domingo y eso hizo que Santiago de Liniers prometiera que si la Virgen lo ayudaba a expulsar a los invasores, le entregaría como trofeo a la guerra todas las banderas capturadas de los ingleses. Posterior a eso, spoiler, lo hizo, efectivamente. No le fue muy bien igual, porque en la segunda invasión inglesa ya se caga todo. Pero bueno, ya vamos a ir a ese lado. ¿En serio? Sí. Lo terminaron ejecutando. Posterior a eso en la Revolución de Mayo. Porque, ¿qué pasa? Liniers era un realista. Era un realista de la corona española. Entonces, todos los que hoy ves amigados en esta invasión, posteriormente se mataron entre todos. Después, otro caso muy interesante es el de Martina Cepeda, que esa historia me encanta. Esa historia me encanta. Es increíble. Ella engañó e hizo pasar a unos 12 oficiales británicos que venían a tomar tipo, a su taberna en San Telmo y cuando entraban les golpeaba la cabeza y los encerraba. Y los metía en un sótano. Hay algo medio, ya que ahora estamos con el tema de la Odisea y todo, como medio Circe de ella, como Totalmente. de eso de hacerlos entrar como de a uno y engañados. Bueno, y lo mejor de todo esto es que cuando ella tuvo que entregar a estas 12 personas, posterior a que se restituya el gobierno de Buenos Aires, sucede que entrega 11, no entrega 12, porque una de las hijas de ella hace que se enamora de uno de esos oficiales británicos,
y no lo entregan. Entonces, tipo, hay uno de ellos que no fue entregado. Y Es después, un síndrome de Estocolmo. es un síndrome de Estocolmo del siglo XIX, antes de que se sepa que era el síndrome de Estocolmo. Y después, bueno, acá es donde vengo con Güemes, mi prócer favorito, lo queremos mucho a Güemes. Antes de hacer todo lo que hizo él con Los Infernales y todas las historias que nosotros conocemos popularmente sobre Güemes, cuando era joven, en las invasiones inglesas, lo que hizo fue abordó y capturó un barco, una flota británica que estaba en el Río de la Plata encallada, a caballo. O sea, fue a caballo, por el agua, llegó al barco, lo capturó y lo sacó del agua, o sea, lo No, sacó del encalle. No lo sacó en calle. Tipo, agarró y capturó a todas las personas que estaban adentro del barco y lo desarticuló, básicamente. Todo eso a caballo. Entonces, es como, está el mito de Güemes a caballo, básicamente desmantelando un barco. O sea, es increíble. Y después, otro que es muy interesante es el de Manuela Pedraza, la tucumana, que básicamente acompañó a su esposo porque con las armas que se tenían que ir cargando todo el tiempo. Entonces, cuando al esposo lo matan, ella agarra al inglés que lo mató a su esposo y lo mató a piñas. Datas. Qué traje. La Reconquista se hizo el 12 de agosto de 1806 a mano, o sea, en conjunto de Liniers y Pueyrredón, Martín de Pueyrredón, que básicamente organizaron las tropas desde Montevideo y las llevaron para Buenos Aires. Acá, obviamente, tenemos un montón de información, porque ¿qué pasa? Después de esto, dicen como, bueno, che, hay efectivamente la tentación de los ingleses es estar en Buenos Aires, nos tenemos que armar para esto. Dicho y hecho, al año siguiente vuelve a ocurrir la misma situación y se hacen un ejército donde había un regimiento territorial de patricios, aribeños, migueletes, cántabros, andaluces, montañeses, gallegos, catalanes, vizcaicos, y además estaba el batallón de castas, que eran básicamente pardos y morenos, y entonces, ustedes piensen que la libertad de vientre es a partir de 1813. Entonces, antes había esclavos. Esos esclavos estaban en las mismas filas que usamos y luchaban en conjunto con ellos. E incluso, si esos esclavos tenían mejor desempeño en estas luchas, eran ascendidos y le daban órdenes a sus amos. O sea, es una locura. O sea, y muchas mujeres también recibieron órdenes como dijimos de Manuela Pedraza, recibieron tipo condecoraciones de la corona española. No duró mucho, claramente. Y lo interesante también en este caso es que en su momento también el que estaba de alcalde en Buenos Aires era Martín de Alzaga. Alzaga no le importaba mucho la soberanía, pero sí tenía intereses personales porque era un traficante de esclavos. Entonces, linda actividad, ¿no? Sí. Cosa que hace uno el domingo a la tarde. Total, tipo, actividades de un domingo por la tarde en 1806. Lo que hace es financiar desde su propio bolsillo barricadas, armamentos, todo para estar tipo preparados para una segunda invasión, porque era obvio que iba a suceder, porque la invasión inglesa lo que hacía era cortar su vínculo con Cádiz, que era de donde traían y traficaban a los esclavos. Entonces, si bien no lo hacía, después él termina ejecutado en Plaza de Mayo. Pero eso unos años después. ¿Me podés contar un poco de eso? O sea, ¿por qué lo termina ejecutando esto? ¿Por qué lo termina ejecutando a Liniers? A Liniers, porque, ¿qué pasa? Cuando pasa lo de la Revolución de Mayo, él se opone fervientemente a eso. Entonces, todos los que se oponían no tenían bueno, está bien, te vas del gobierno. No, tipo, te ejecutaban. Y mismo a él también le pasó lo mismo. Eran dos realistas. Y esto, yo voy a hacer una asociación que me da mucha gracia. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Puan dos facciones de la izquierda se pelearon? Sí. Y hubo como una batalla campal y ganó la cámpora el centro de estudiantes.
Bueno, es más o menos parecido, pero entre realistas e independentistas. Entonces lo que sucedía es que ellos dos no se articularon, podrían haberlo hecho, pero se llevaban bastante mal, y los terminaron matando los dos. Entre la facción de Cisneros y la facción de Liniers. No, Cisneros era el virrey de ese entonces. Liniers estaba dentro de lo que es el gobierno de Buenos Aires, fue virrey provisorio en el momento en que Sobremonte se va, porque Sobremonte, ¿qué pasa? Se escapa, entonces cuando vuelven a recuperar Buenos Aires, no sigue siendo virrey, sino que empieza a ser virrey provisorio Liniers. Pasa todo esto, lo sacan a Liniers, entra Cisneros en cuestión, pero Liniers seguía siendo realista. Entonces, por eso, es como una traición a la patria, ponele. Entonces los terminan ejecutando. Triste final para poner Liniers. Acá se viene peor igual, porque el año siguiente llega la segunda invasión inglesa, que esta vez... Ahí es donde realmente tiene su momento de... Y acá es donde... ¿Por qué preguntaba lo de, para ustedes, qué es necesario para una revolución? Imagínense que vienen 14.000 soldados ingleses a Buenos Aires y los tenés que echar a patadas. ¿Qué es lo que te salva? La mística. Porque no hay otra cosa. O sea, el aura. Sí, el aura. No tenés nada a favor salvo, no sé, tipo, el amor a tu tierra y decir, tipo, yo no quiero hablar inglés. Básicamente. Contrastándolo con la primera invasión inglesa, ¿en la primera cuántos eran? No, la primera eran tipo 2.000. O sea, es un avance muy grande el que tienen. Y en esto lo que sucede es que, bueno, el comandante a cargo de esta invasión, que se intentó pero no llegó, fue John Whitelock. Que vinieron de 9.000 hombres desde Ensenada hasta lo que viene a ser Buenos Aires. Se intentaron derribar puentes, ya tenían barcos, entonces medio no se pudo. Y Whitelock venció provisionalmente a Liniers, pero no duró mucho. Porque lo que sucede es que a través de la calle... ¿Ubican San Telmo? Sí. Sí. No estoy siendo muy federal, perdón. Pero vamos a hablar de la calle Defensa. Ubican la calle Defensa de San Telmo, Casas Bajas. Bueno, ahí es donde se hizo la resistencia popular, de la cual hablamos siempre, de criollos, madres, niños, padres, todos tipo combatiendo todos en conjunto. Y hay algo que se dice mucho, que es que se tiraba aceite caliente, aceite hirviendo de las terrazas. Era grasa, no era aceite, porque era muy caro el aceite. Entonces, lo que hacían era tirar... Ya si me lo dijeran hoy, no sé si les creo. Sí. Era aceite, Era como... o sea, se decía que era aceite caliente, pero en realidad era grasa. Grasa, porque el aceite era muy, muy caro. Entonces, nuestra patrocinadora Mates del Mar vive en la calle Defensa. Pará, ¿te puedo pasar tu primer canje? Nada que ver. Paz. Pero en la calle Defensa, yo me acuerdo que en el colegio nos explicaban que se llamaba Defensa porque fue la calle donde defendían, digamos, los ciudadanos argentinos. Sí, chicos, me pongo nerviosa. Con agua hirviendo o aceite caliente, no me acordaba bien eso. Grasa. Grasa. Bueno, ahora le voy a llevar el primer canje, chicos. ¡Apa! Así de una. Momento. Nicolino, vas a hacer... pará. Me encanta, estoy presenciando un canje. Aparentemente... Vení, A Flor, ver, vení. quiero verlo. Pará. Me intriga esa bolsa Vas a ser gris. parte de este momento. Me encanta. Me ayuda también a organizarme. Ok, ¿Qué se siente este momento? esto es muy emocionante. Vení vos también, filmanos, Valen, por favor. Acá, así como lo ven, está el primer canje de Alguien Cae. El primer canje oficial de Alguien Cae. Y el segundo de Soda. Gracias a Mate del Mar, gracias a Flor. Genial. Chicos, tienen mate oficial de su programa, ¿eh? Me encanta. Es divino. Zarpado mal. Bueno, le pueden comprar en matesdelmar.com.ar. Ay, Muchas chicos, los gracias, amo. Flor. Y ahora sí el canje se retira.
Volvemos con Nico Lino porque si no esto no se termina más. Sí, perdón, Nico. No, por Fue mala favor. mía, pero si necesitas No, un mate, igual- te doy otro regalo a vos, ¿eh? Si llega un mate para tomar, también se acepta. Ahí está, el invitado reclama mate. El corte de edición que va a haber ahora, sí. Corte de edición. Zuc. Te juro. Bueno, básicamente, tipo, tengan en cuenta que en la primera invasión inglesa murieron 48 ingleses para que vean la magnitud. 48 ingleses solamente murieron durante la reconquista de Buenos Aires y en la segunda murieron 2.800. O sea, les dieron duro y Sí. parejo desde todos lados. O sea, increíble. Además hay algo que yo quería leerles, que era cuando fue juzgado Whitelock, porque ¿qué pasa? Whitelock viene, dice, sí, voy a invadir Buenos Aires, minga, no invadió nada, tuvo que volver, lo devolvieron a Inglaterra, no quedó como preso político ni nada, pero fue juzgado y inhabilitado a sus cargos, entre otras cosas, por la corona. Y lo que dijo él en su declaración en el juicio era: no hay un solo ejemplo de la historia, me atrevo a decir, que pueda igualarse a lo ocurrido en Buenos Aires, donde sin exageración todos los habitantes, libres o esclavos, combatieron con una resolución y una pertenencia que no podía esperarse ni del entusiasmo religioso o patriótico, ni del odio más invertebrado. O sea, los ingleses quedaron flasheados con esta gente. Por eso te digo que es algo muy similar tipo a lo sucedido, no sé, en Vietnam, que tipo va una potencia armamentística y de repente igual les ganan. Bueno, es más o menos lo mismo. ¿Qué se necesita para defender uno su patria? Y esto obviamente fue el detonante, también uno de los detonantes en que a los 3 años de la Revolución de Mayo, básicamente, y se empieza a gestar el primer gobierno patrio, posterior a eso la independencia en 1816. Y como les dije, creo como muy importante también en este momento, en donde todos estamos hablando de las Malvinas, de la soberanía de nuestra tierra, de lo importante que es defender nuestro territorio ante otras personas que vienen o a saquearlo, o a quedarse con lo nuestro, o a intentar subordinarnos, la resistencia popular del pueblo, porque contra viento o marea el argentino siempre puede. Y estos, está bien, no eran todavía argentinos, pero ya se tenía medio adentro. ¿Eso te lo tenías preparado? No, o para nada, lo acabo de inventar. Nos vas a hacer llorar. Ay, qué lindo. Pero bueno, básicamente eso. Hoy escuché cuando, sabía que venías y dije, me voy a poner un poco en sintonía. Y había alguien que decía que justamente esto que un poco que estabas insinuando vos de que fue un acercamiento a lo que después fue la Revolución de Mayo, las invasiones inglesas, capaz por la organización que se tomó. O sea, ¿lo ves así? Sí, obvio. Y no solo eso, sino que también lo ves en posteriores batallas, ¿sí? Porque, de vuelta, tipo, las guerras de la independencia duraron bastante tiempo. No es que fue solamente 1810, 1816 y ya está, y se terminó el asunto. Entonces, todo esto se replica no solo acá en Buenos Aires, sino que se replica también en el interior del país, cuando venían desde el Alto Perú. Es como, hay mucha cuestión tipo de la resistencia popular. La verdad que a mí me parece que sí, que se ve reflejado. Sí, que hay algo como de esos primeros ensayos u ocasiones donde se empieza a ver como el entramado, que es en definitiva lo que hace que eso sea posible, porque en la primera vez veíamos como estas cuestiones aisladas, ¿no? Lo de Martina, lo de Manuela Pedraza, pero como una cuestión más de cada uno haciendo lo suyo, y ya para cuando volvieron 2 años después había como toda una organización que sostenía como que eso fuera posible. Olvídate, y después de eso también obviamente empiezan a haber tipo mujeres dentro de cargos militares, cosas tipo que no se esperaban en la época y que realmente otros países no tienen tanto precedente sobre esto. O sea, a mí me parece un flash de eso, de la génesis del argentino como un todo, ¿entendés? Como, está bien, pasaba esto en una taberna de San Telmo, también pasaba esto mientras estaban intentando fusilar al marido de alguien y así, y todo eso ayudó también a que hoy día tengamos el territorio que hoy tenemos, y cómo entender eso también muestra una característica inherente al argentino que está ahí.
y que me parece extraordinaria. Espectacular. Bueno, te agradecemos mucho que hayas Ay, no, venido. a ustedes. Y ya pasamos al cierre del programa.